Buenas tardes, chicos. Qué rico nuevamente encontrarnos aquí en este martes. Gracias porque siempre atienden a esta invitación los martes. Gracias a todos. Vamos a tener una clase bien hermosa en el día de hoy. Mientras pongo las diapositivas, Ivoncita, me regalas por favor la oración que la necesitamos mucho. Ya les cuento por qué. Claro que sí. Bueno, Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, nuevamente por estar aquí presente en medio de nosotros. Tu palabra dice que cuando dos o más estamos orando en tu nombre, tú estás en medio. Y así lo creemos, Jesús. Hacemos esta reflexión en torno a tu palabra porque sabemos que es verdad, porque es nuestro GPS para podernos movilizar en nuestros matrimonios, en nuestra vida diaria, en el trabajo, en las finanzas, en absolutamente todo lo que tenga que ver con salud. Absolutamente todas las áreas sabemos que están ahí reflejadas en tu palabra y sabemos que la vida eterna también viene contigo. Así que te damos muchas gracias, bendecimos estas clases y bendecimos también el Internet y los medios de comunicación para que jueguen a nuestro favor para poder llegar a más personas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, como les decía, hoy va a ser una tarde muy especial. Hoy estamos en la clase número 12. Les cuento que la clase número 11, la de hace 8 días, por cuestiones técnicas, pero yo creo que más que por otros eventos espirituales, no sabemos, no hemos podido dar con el chiste, no la pudimos subir a YouTube. La grabé 4 veces en 4 oportunidades diferentes y se dañaba por algún motivo. Esperamos que ya hayamos solucionado el problema, entonces hoy apenas sepamos si esta clase quedó bien grabada y la podemos subir a YouTube, me va a tocar grabar nuevamente la clase número 11 para que el consecutivo quede en la página. Para los que no saben, si ustedes entran a YouTube y ponen Liliana Parga, van a encontrar las 10, 11 clases anteriores para que se pongan al día. Vamos entonces, como siempre, a recordarles qué es lo que estamos haciendo en este curso. Este es un curso sobre el Nuevo Testamento. Estamos en la primera parte, que son los evangelios, y ya casi estamos terminando con el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. Mateo fue un discípulo que estuvo directamente con el Señor Jesucristo y escribió este evangelio dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías. El propósito de Mateo era que sus compatriotas se dieran cuenta que Jesucristo era ese Mesías prometido en todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces ese es el objetivo más grande del Evangelio de Mateo. Vamos, como siempre, también a recordar la clase anterior. Les voy a hacer un pequeño resumen muy rápidamente de lo que vimos hace 8 días para ponernos en contexto. Primero, hace 8 días hablábamos sobre que Jesús nuevamente se reúne con los apóstoles y les cuenta que tiene que ir a Jerusalén, que lo van a maltratar, que lo van a crucificar, que va a morir y que va a resucitar. Y es la tercera vez que Jesús le avisa a sus discípulos sobre su muerte. Segundo, hay una petición muy rara de una señora, de una mamá, la mamá de Juan y de Jacobo, se acerca al Señor Jesucristo y le pide que por favor uno de sus hijos se siente a la derecha de Jesús y el otro hijo a la izquierda en el reino de Dios. Y Jesús pues les dice que definitivamente no sabe lo que está pidiendo porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios no se trata de lo mismo que estamos buscando en este momento, de tener la preeminencia, de estar por encima de otras personas. Por supuesto, los demás discípulos sé que no les gustó, se disgustaron con esta petición y el Señor Jesús hace una hermosa enseñanza en ese momento diciéndonos que si uno quiere ser el primero en el reino de Dios, debe ser el último y el servidor de todos aquí en la tierra. Entonces, la importancia del servicio para que si acá somos los últimos en el reino de Dios, seamos los primeros. Tercero, nos cuenta la historia cuando Jesús sana 2 ciegos, que la multitud no dejaba que los ciegos se acercaran a Jesús, los discípulos estaban disgustados porque estaban gritando muy fuerte. El Señor da una lección de misericordia y cuando los sana, estos 2 ciegos siguen a Jesús, se van con el Señor Jesús. Cuarto, vemos uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento, que es la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Jesús le pide a 2 de sus discípulos que vayan a la ciudad, que van a encontrar una burrita junto con su cría, con su burrito, que lo cojan, lo tomen prestado y se lo lleven a él.
Él entonces se sube en el burrito y entra a la ciudad de Jerusalén. Y todos los habitantes, los que están en ese sitio, empiezan a cantar alabanzas, a tirar palmas y los mantos y hacen una calle triunfal para que el Señor Jesús entre a la ciudad de Jerusalén. Esta es la segunda vez que se presenta a Jesús en su primera venida como rey. La primera vez fue cuando los sabios de Oriente lo visitaron recién nacido, cuando era pequeñito y le dieron regalos, y esta segunda vez en su entrada triunfal a Jerusalén. Después viene un evento triste, como quinto vimos, cuando Jesús echa del templo a los mercaderes, porque el templo, que es la casa de Dios, se convirtió totalmente en un sitio que solamente importaba el dinero que se ganaba y había avaricia y Jesús tuvo ira santa, volcó todas las mesas y pues los regañó fuertemente. Sexto, Jesús maldice la higuera. Jesús tiene hambre, ve una higuera que debería dar fruto, los higos, las brevas, pero como no está dando fruto, la maldice y la higuera se seca. Y de esta historia sacamos dos enseñanzas muy importantes. Primero, la importancia de dar fruto. Jesús elimina el árbol porque era estéril. Y acuérdense que en la Biblia siempre se compara nuestras actividades diarias, lo que nosotros hacemos día a día, como si fuera un fruto. Es decir, que nosotros debemos dar buenos frutos o si no, también el Señor nos va a podar. Y la otra enseñanza de esta historia, él hablaba sobre la fe que mueve montañas y decía que porque los discípulos se asombraron de que él con sus palabras maldijo a la higuera y la higuera se secó. Entonces el Señor enseñaba que con fe, si nosotros tenemos un fe así sea pequeñita, pequeñita, podríamos decirle a una montaña que se tirara al mar y la montaña lo haría. Séptimo, de lo que estuvimos viendo hace 8 días. Los fariseos y los maestros de la ley y los sacerdotes le preguntan a Jesús, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién le dio la autoridad para sanar, para volcar las mesas del templo, para hacer todo lo que él está haciendo? Entonces Jesús les devuelve esa pregunta con otra pregunta y les dice que si ellos le responden, el bautismo de Juan viene del cielo o viene de los hombres, que él le contestaba por qué él hacía, con qué autoridad él hacía las cosas. Resulta que los fariseos se vieron en aprietos porque si decían que lo que Juan había hecho, Juan el Bautista había hecho, era autorizado por el cielo, pues Jesús les iba a decir, y entonces ustedes, ¿por qué no le creyeron? Y si decían que era cuestión de hombres y el pueblo que estaba ahí reunido, pues no les iba a gustar esa respuesta porque ellos sí creyeron en todo momento que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios. Entonces, como ellos dijeron, no sabemos de quién le dio la autoridad, Jesús les dice, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Octavo, nos cuenta Jesús la parábola de los dos hijos, que para seguir a Jesús hay que decir sí con el corazón y no solamente con la boca, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que si nosotros decimos algo con la boca, tenemos que complementarlo con nuestras acciones y no simplemente hablar, pero con nuestras actitudes hacer algo diferente. Noveno, Jesús pronuncia unas palabras bien fuertes porque les dice a los fariseos que los cobradores de impuestos y las prostitutas iban a estar por delante de ellos en el reino de Dios. Les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque los pecadores, todo tipo de pecador, tienen más esperanza de que en medio de su tribulación y de sus vidas difíciles volteen en algún momento de sus vidas al cielo para pedir perdón. Pero las personas que creen que están bien, que no necesitan absolutamente a nadie ni a nada, pues tienen menos posibilidad de que algún día se arrepientan y por tanto que entren a la vida eterna. 10. Jesús nos cuenta la parábola de los labradores malvados y aquí hace una hermosa analogía entre el dueño de una viña, que es Dios, la viña es el mundo, y cómo le arrienda la viña a unos labradores, pero cuando es el tiempo de cosecha y el dueño manda a sus siervos para recoger el fruto de la cosecha, estos arrendatarios matan a los siervos que van a recibir la paga y es una comparación de cómo Dios le da una autoridad especial a la nación de Israel para que a través de ellos lleguen las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, pero cómo la nación de Israel mató
y trató mal a todos esos profetas que Jesús manda en el Antiguo Testamento. Esto también es una analogía de cómo entonces el dueño le quita al arrendatario su contrato y se lo da a otros arrendatarios que sean honestos. Y es como Israel entonces se sienta en la banca, en este momento Dios no tiene trato con Israel, y es la iglesia cristiana, los cristianos los que tienen esa labor, los que tenemos esa labor de predicar el evangelio por todo el mundo. 11. Nos cuenta el Señor Jesús la parábola del banquete de bodas. Todas estas parábolas es el Señor tratando de que nosotros entendamos con mayor facilidad de qué se trata ese reino de Dios, eso que Dios nos está ofreciendo, que en simples palabras es recuperar ese paraíso que perdimos en el Génesis. Y aquí nos cuenta también cómo un rey prepara un gran banquete de bodas y tiene unos invitados muy especiales. Y en este momento está hablando de la nación de Israel también, pero que esos invitados especiales, cuando llega el día del banquete y los van a acordarle pues que vayan al banquete, ellos tienen excusas para no ir al banquete de bodas. Entonces el rey le dice a sus siervos que vayan, que salgan por todas partes e inviten a todas las personas que se encuentran. El evangelio inicialmente era para los judíos, la salvación era para el pueblo de Israel, pero como ellos rechazaron la invitación, la salvación, la invitación de la salvación llega para absolutamente todos los seres humanos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que aunque tenemos invitación para ir al banquete de bodas, tenemos que ir correctamente vestidos, porque la parábola cuenta que entre todos los invitados que llegaron había uno que no tenía vestido de bodas y lo sacaron del banquete. Esa vestimenta tiene que ver con la santidad y el amor a Dios y el amor al prójimo que el Señor siempre nos ha dicho que resume todos los mandamientos. 12. Le preguntan a Jesús también los sacerdotes, los fariseos, ¿está permitido pagar impuesto al César o no? Preguntas supuestamente tendiéndole trampas a Jesús para que sus mismas palabras lo condenaran delante de todas las multitudes. Porque si el Señor contestaba que no se debía pagar el impuesto, el imperio romano enseguida le caía, lo metían a la cárcel y muy seguramente lo mataban porque eso era rebeldía contra el imperio. Y si decía que sí debía pagarse, pues el pueblo pues no estaba nada contento pagando impuestos, entonces con cualquiera de las dos respuestas le iba a ir mal. Entonces Jesús pide una moneda, les pregunta de quién es la imagen de la moneda y sale con esta perla hermosísima, dice pues bien, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 13. También le preguntan los saduceos que no creían en la resurrección, pero para tenderle una trampa, contando una historia toda traída de los cabellos, esposa de quién sería la mujer que se casó con 7 hermanos y al final también ella se muere y en la resurrección de quién sería esposa. El Señor Jesús les dice contundentemente, ustedes están equivocados porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, les contesta de una vez que sí existe la resurrección, ni los hombres ni las mujeres se casarán, seremos en ese aspecto como los ángeles del cielo. 14. Al ver que a los saduceos les fue tan mal con una pregunta, los fariseos quisieron ellos tomar la oportunidad para también ponerle una trampa al Señor y le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pero el Señor también les da una respuesta magistral y les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vimos cómo estos dos mandamientos resumen absolutamente toda la ley que hay en el Antiguo Testamento. 14. Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Acuérdense que están alrededor del templo, están en el atrio del templo, hay una gran multitud y los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley y los ancianos y los sacerdotes están, bueno, ellos se turnan para atacar al Señor Jesucristo con preguntas y entonces el Señor los denuncia delante de todo el pueblo y Jesús les dice al pueblo, hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque es que todo este grupo de personajes predicaba, pero no aplicaban lo que predicaban. Y por último, 15 de lo que vimos hace 8 días.
Jesús nos dice que no llamemos a nadie padre o maestro, no por el sentido etimológico de la palabra, sino porque la manera como lo utilizaban los fariseos era simplemente para sobresalir de los demás judíos. Entonces él nos enseña que maestro solamente es Cristo y que padre solamente es Dios. Entonces que esas ganas por un título de creerse mejor que otras personas está totalmente fuera de contexto y que es algo que es pecado porque todos somos hermanos. Bueno, entonces ahí está el resumen. Empezamos entonces, chicos, tema nuevo. Estamos en Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 15. Y dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Y aquí viene una porción que es bien fuerte. Se conoce como los 7 ayes. No son maldiciones que Jesús le está haciendo a los fariseos, sino son expresiones de dolor por el futuro que les espera a ellos. Hay un conflicto bien grande entre Jesús y los fariseos, porque ellos que eran los escogidos para enseñarles a todo el pueblo cómo entender mejor a Dios, cómo comunicarse con Dios, cómo tener intimidad con Dios y cómo obedecer a Dios, han hecho de esa relación algo insoportable. Han puesto cargas que ni ellos mismos cumplían ni nadie las podía cumplir. Entonces, miren, acá esto es muy importante. Nosotros siempre nos han vendido esa idea que es correcta de un Jesucristo amor. Dios es amor, la esencia de Dios es el amor, eso no hay duda alguna. Pero a mucha gente se le olvida o no tienen en cuenta esto, que así como Dios es amor, Dios también es juicio. Dios no va a pasar por alto el pecado. Por más amor que haya entre Dios y los seres humanos, jamás Él va a alcahuetear el pecado. Entonces, Dios es amor, pero Dios también es juicio. Y aquí, entonces, en este pasaje está hablando de ese juicio que viene, no solamente para los fariseos, está hablando directamente ahorita a los fariseos, pero es para todas las personas que creen que pueden burlarse de Dios, que pueden engañar a Dios y que pueden vivir sus vidas a su manera, totalmente independientes de Dios y creyendo que al final no van a tener consecuencias por ese rechazo a Jesucristo. Entonces, este primer ay habla sobre ese corazón endurecido que tienen los fariseos. Y fíjense ustedes que siempre empieza diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque aparentemente eran los más santos, los que tenían la palanca con Dios, los que iban a recibir toda la gloria y toda la honra en el reino de Dios. Pero ellos se convirtieron en obstáculo para otras personas, porque las personas inocentes, también ignorantes, pues solamente se fijaban en lo que ellos decían y hacían para seguirlos. El segundo ay nos dice que ellos tenían un celo para convertir a otros, pero mal dirigido, es decir, iban a todas partes tratando de traer adeptos, pero era para que hicieran lo mismo que ellos estaban haciendo, entonces los estaban acercando más al infierno. Sigamos a ver qué sigue diciendo acá. Versículos 16, 22. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa.
Entonces, aquí vamos. Primero, el Señor está diciéndoles, mire, ustedes son guías ciegos, no tienen ni idea de dónde van y tienen una multitud siguiéndolos. Y como ustedes están ciegos y ellos también están ciegos, todos van a caer al abismo. El, el tercer ay nos explica que ellos valoran más las cosas materiales que al mismo Dios. Ponen las cosas materiales por encima de Dios, porque ahí están diciendo, en todo ese pasaje tan largo que acabamos de leer, lo importante era el templo. Acuérdense que el templo, esa construcción que Dios le da a Moisés, que inicialmente es el tabernáculo y después se convierte en el templo de Jerusalén, es ese edificio donde se congrega todo el mundo para hacer los sacrificios para el perdón de los pecados y donde Dios se comunica con el pueblo. Entonces, el templo era el sagrado, pero ellos empezaron a poner por encima del templo, de la casa de Dios, empezaron a ponerle más valor a las cosas de oro, a las cosas materiales. Entonces, aquí Dios los está regañando fuertemente por eso. Versículos 23-24. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y esto es súper interesante porque resulta que ellos sí pagaban el diezmo. El diezmo es algo que está en la Biblia. Desde que empezamos a estudiar el Antiguo Testamento hemos hablado del diezmo. Entonces, ellos pagaban el diezmo, pero no obedecían a Dios. En esa época, las cosas más valiosas eran las especias, todo el comino, el anís, la menta, eran súper valiosas y de ahí era que diezmaban las personas. Y entonces el Señor Jesús les está diciendo, esto es lo que habrían que practicar, es decir, está correcto que paguen el diezmo, pero sin descuidar lo otro. ¿Qué era lo otro? De Jesús les decía, descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es decir, está bien que pagaran el diezmo, debían seguir haciendo eso, pero sin descuidar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y cierra el pasaje diciendo, mire, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, están fijándose es en las minucias, en los detalles pequeños que no tienen nada que ver con lo más importante. Por estar pendientes del punto de la I, no están entendiendo todo el mensaje. Por estar viendo el arbolito, no ven todo el bosque. Se están preocupando por cosas insignificantes y en cambio están descuidando las verdaderamente importantes, las cosas que los van a llevar al reino de Dios. Sigamos, versículos 25-26. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos y hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Ustedes se imaginan una taza bien limpiecita por fuera, pero por dentro toda cochina, bájatela. Y uno sirve y se toma eso, pues así están haciendo estos. Quinto hay, les preocupa solo lo externo, como sus vidas están llenas de avaricia, es lo que aparentan ante lo demás, pero por dentro tienen un corazón negro que solo piensan es en cómo enriquecerse. Versículos 27-28. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos y hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Han visto los cementerios? Los cementerios son hasta bonitos, ¿no? Son un jardín completo, un campo santo, y esos, hay cementerios como el Central y en otras ciudades que son unos mausoleos hermosísimos, pero por dentro, ¿cómo están? Entonces, sexto hay, les preocupa solo las apariencias, pero por dentro están llenos de iniquidad y de pecado. Así como una fruta, ¿de qué sirve que el mundo te vea así, como esta manzana rojita, si delante de Dios te ves así, todo podrido y todo dañado? Por eso es que Jesús les dice sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos,
pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, de nada sirve lo que aparentemos ante los hombres, porque Dios conoce nuestro interior. Jesucristo mira el interior de las personas, por eso es tan importante lo que nosotros hacemos, no por lo que hacemos, sino por las intenciones con las cuales hacemos las cosas. Eso es lo que se va a tener en cuenta para el reino de Dios. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. El tercer ay, el ay número 7, un homenaje externo por un homicidio interno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos empezaron a hacerle una cantidad de monumentos en homenaje a todos esos profetas del Antiguo Testamento. Profetas que fueron asesinados por sus antepasados y tienen el descaro de decir que si ellos hubieran vivido en el pasado, ellos jamás hubieran matado a los profetas. Pero simplemente al decir esa frase, ellos mismos se están incriminando porque están reconociendo que sus antepasados mataron a los profetas y que ellos son descendientes de asesinos. Sigamos. Ante eso el Señor se pone más furioso y los critica mucho más porque el Señor sabe lo que ellos han hecho, que sí, ellos dicen que ellos no hubieran perseguido a los profetas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento lo siguen haciendo y por eso Jesús, mire cómo les dice serpientes, camada de víboras. Fuerte, ¿sí o no? ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Ellos estaban diciendo que si ellos hubieran vivido en el pasado, no hubieran matado a los profetas. Entonces el Señor Jesús les dice, mire, yo les voy a probar que sí, porque nuevamente les voy a mandar profetas y maestros y ustedes van a hacer lo mismo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces el Señor los va a probar, ya que ellos dijeron que ellos no hubieran matado a los profetas, entonces el Señor va a mandar profetas, pero la prueba está con el sacrilegio y el asesinato más horrible que ellos van a cometer, que es con el mismo Jesucristo. Van a matar de la forma más cruel y le van a hacer daño de la forma más inhumana al mismo Mesías, al mismo Hijo de Dios. Por eso es que esa generación no tiene perdón. Se jactaban de unas cosas y Jesús les recuerda, les recuerda que el pueblo de Israel a todos los profetas mataron, desde el primer santo que hubo, el primer profeta Abel en el primer libro que es el Génesis, hasta el último, Zacarías en el último libro que es Crónicas, según la Tanakh de los judíos. Vamos para versículos 37-39. Y este es uno de los pasajes que más me encanta. Miren el dolor ya para este momento que ya el Señor les ha metido su buen regaño a los fariseos por hipócritas. Por eso es que cuando uno le pregunta hoy en día a alguien qué significa fariseo, todo el mundo contesta hipócrita, pero ese no es el significado de fariseo, pero de tanto que se les dijo hipócritas ya quedó como si fuera el significado. Miren el dolor, yo siempre que leo este pasaje siento en mi corazón el dolor que el Señor Jesucristo está sintió en el momento que pronunciaba estas palabras. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En estas palabras se nota el dolor del Señor Jesucristo porque la nación de Israel era la nación amada. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, viene a derramar la última gota de sangre
por los pecados de Israel. Hace todo ese sacrificio, dejar toda su divinidad, el creador del mismo universo, se convierte en un ser humano sin nada. Viene hasta aquí y no le creen. No solamente no le creen, sino que lo maltratan. Y por eso es que él llora delante de Jerusalén, porque definitivamente qué ceguera tan impresionante y qué corazones tan duros de estas personas. Ahora, estas palabras son puntuales para la generación del momento que el Señor Jesús estuvo aquí, pero también es para muchas personas hoy en día que con todo lo que se ve, la mano de Dios y la mano del Señor Jesucristo en tantas cosas, tantas evidencias que hay de su amor, y sin embargo también hay mucha gente, tanta gente que todavía no entrega su vida al Señor Jesucristo y lo rechaza. Y por eso él dice que él quería que nosotros estuviéramos debajo de su cuidado, así como la gallina cuida a sus pollitos. Y que ya no más, esta es la última oportunidad, este es el último regaño que ya el Señor Jesús les da a toda esta gente, porque dicen que ya, les dice, yo sé, ya no, ya me cansé de todas las formas, y le hice los milagros más impresionantes, les hablé de la forma más amorosa y ustedes no quisieron creer. Ya es la última vez, ya la próxima vez que me vean es cuando venga en los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores en la segunda venida de Cristo. Ya se les acabó la oportunidad de ellos. Espero que no a todo el mundo acá se le acabe la oportunidad, sino que ya tomen esa decisión. Después de esta parte tan dura, que como que a veces uno lee la Biblia y no cae en cuenta de que es un buen regaño que se le da a las personas de corazón duro, pasamos entonces al siguiente capítulo. Este capítulo, que es el capítulo 24, se conoce como la escritura Marco, no Marcos, sino escritura Marco, porque es muy importante para todo lo que tiene que ver con escatología. Mateo 24 tiene 51 versículos y eso es lo que vamos a estudiar. El año pasado, con los que vimos el curso del Antiguo Testamento, al finalizar el año alcanzamos a tocar un poquito, bueno, vimos todo el capítulo 24 porque alcanzamos a hablar un poquito de escatología. Pero esta vez, como lo he estado haciendo, vamos a analizar versículo por versículo. De una vez les advierto a las personas que nunca han oído hablar de escatología, que no saben del Apocalipsis. Cuando yo dicto el curso de escatología, lo primero que enseño son unas profecías de Daniel, del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, que son necesarias para entender el Apocalipsis. Entonces, primero tocamos Daniel, después tocamos el libro del Apocalipsis y por último estudiamos este pasaje Marco, el de Mateo 24. Entonces, hay muchas cosas que de pronto los que nunca han oído hablar de escatología no van a comprender muy rápidamente. No se preocupen, chicos, vayan teniendo esta información en su mente y en su corazón, que a medida que vayamos avanzando en el estudio del Nuevo Testamento, cuando entremos a Tesalonicenses y cuando entremos al Apocalipsis, pues vamos a tener muchas más herramientas para entender escatología. Para los que no saben ni siquiera qué significa escatología, son los eventos de los últimos tiempos. Entonces, vamos a estudiar versículo por versículo Mateo 24. Sé que muchos de ustedes ya conocen este pasaje bien. Vamos a repasar. Y los que por primera vez tienen un encuentro con este pasaje, mucha atención entonces. Entonces, vamos. Mateo 24, versículo 1 dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Recuerden ustedes que arquitectónicamente el templo de Jerusalén era algo hermosísimo y no solamente estaba el templo, sino que ya habían construido muchos edificios vecinos que arquitectónicamente eran hermosos. Los herodianos, la familia de Herodes, habían arreglado ese segundo templo que dicen los historiadores que llegó a ser más hermoso que el del mismo Salomón. Entonces aquí nos cuenta que Jesús, después de todos estos eventos que sucedieron en el templo, se sale de allí y pasa por el valle de Cedrón hasta dirigirse al monte de los olivos. Y allí es que los discípulos quedan risa porque pues al creador del universo le están diciendo, uy, mira estos edificios tan hermosos como para que Jesús se descreste, ¿no? Uy, sí, qué cosa tan maravillosa esos edificios. Pero miren lo que el Señor Jesús les contesta entonces en el versículo 2 de Mateo 24. Pero él les dijo, ¿ven todo esto?
les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Mejor dicho, chinos, no se entusiasmen tanto con el templo ni con estos edificios, porque en un futuro muy cercano todo va a ser destruido. Y efectivamente, esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. El general Tito, enviado por el emperador Vespasiano, Vespasiano era el emperador de Roma, y mandó a Tito, que era su hijo y era el general del ejército, lo mandó a Jerusalén para que destruyera la ciudad, para que acabara con un foco de rebelión que había horrible de judíos y que se había convertido en la piedra de tropiezo para el imperio romano, y el templo se quema. Como el templo estaba construido con mucho oro, el templo tenía piedra, pero tenía también madera y todo estaba recubierto de oro y había muchos utensilios de oro. Con el fuego, el oro empezó a derretirse. Entonces, los soldados se dieron cuenta que el oro derritiéndose se metía en medio de las piedras, y para tener acceso al oro empezaron literalmente a quitar las piedras para hacerse al oro. Entonces la profecía del Señor Jesús, como todas las profecías de la Biblia, se cumplió al 100%, no quedó piedra sobre piedra del templo. Lo que ustedes hoy ven en televisión o los que han ido personalmente, que se conoce como el Muro de los Lamentos, es un pedacito de muro pequeñito que ni siquiera era del templo, era de la muralla exterior. Y si eso lo adoran ahora, imagínense la adoración que tenían por el templo. Y desde este año, desde el año 70 hasta el año 1948, estamos hablando de casi 2000 años, los judíos se quedaron sin templo, sin adoración y sin gobierno. Entonces se cumplió a pie de la letra la profecía de Jesús. Versículo 3. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y aunque parece una sola pregunta, realmente aquí hay tres preguntas diferentes. Primero, los discípulos le están preguntando, ¿cuándo sucederán estas cosas? Lo que acaba de decir Jesús, es decir, ¿cuándo será destruida Jerusalén y el templo? La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu regreso? Y la palabra que se utiliza en original en griego es parusia, que se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Recuerden que nosotros los cristianos lo que estamos esperando es el rapto de la iglesia, no la segunda venida de Jesucristo. El rapto de la iglesia es cuando Jesucristo viene por la iglesia. La segunda venida es cuando Jesucristo viene con la iglesia. Entonces aquí están preguntando por la segunda venida. Y la tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Cuando habla aquí del fin del mundo está refiriéndose al fin de los tiempos, al final de la dispensación, de esta etapa que estamos viviendo, ¿cuáles serán las señales? Ahora, están bien diferenciadas las tres preguntas, ¿no es cierto? El Señor Jesús contestó las tres preguntas. El problema es que las contestó mezcladas. ¿Se acuerdan que Dios en su soberanía nos puso el mensaje de la Biblia como piezas de rompecabezas y que nosotros al escudriñar las escrituras tenemos que encontrar esas piezas de rompecabezas, saber cuáles casan perfectamente para poder conocer la verdad? La suma de tu palabra es la verdad. Pues lo mismo sucede con estas tres preguntas. Entonces, de los siguientes versículos en adelante, del versículo 4 en adelante, vamos a encontrar las respuestas a estas tres preguntas, pero totalmente mezcladas. Y ahí está la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para saber qué respuesta corresponde a cuál pregunta. Entonces, sigamos. Vamos entonces para versículos 4 o 5. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Fíjense que lo primero que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles y por ende a nosotros, que debemos tener sabiduría, que debemos tener discernimiento, porque van a venir muchas personas engañando a la gente, diciendo que ellos son los que tienen la verdad, que ellos son los que conocen lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos, pero nos está diciendo, cuidado, cuidado, y es una advertencia. Resulta que más o menos por los años 60,
empezaron a llegar de una manera muy grande una serie de falsas doctrinas y de filosofías de Oriente a Occidente. Ustedes saben que Estados Unidos fue un país fundado bajo principios bíblicos. Entonces, durante muchas generaciones en Estados Unidos la gente nació en hogares cristianos, pero se perdió esa intimidad con Dios. De generación en generación, los papitos fallaron mucho y en vez de enseñar a sus hijos que tuvieran una relación personal con el Señor Jesucristo, acuérdense ustedes que Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Entonces, siempre la relación tiene que ser única y personal. Pero entonces al nacer en una serie de comodidades y en unos principios bíblicos, se descuidaron en eso y pensaron que por el hecho de nacer en un hogar cristiano ya se era cristiano, y fueron pasando las generaciones y cada vez se iban alejando más del estudio correcto de la Biblia y de esa intimidad con Dios. Y también por una comodidad material que había, los jóvenes empezaron a estar aburridos, ¿no? Yo no sé por qué la gente es así, cuando están muy bien se aburren, y por eso esos países de primer mundo que tienen una calidad de vida impresionante son los índices de suicidio más altos. Entonces, así como decía alguien, en estos países uno no tiene tiempo para suicidarse porque vive uno tan corriendo para un lado para otro para conseguir el pan, ¿no es cierto? Entonces, empezaron a llegar una cantidad de filosofías y de enseñanzas de Oriente, y fue como un motivo para que los muchachos, los jóvenes dijeran, uy, esto sí es verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Y empezaron a llegar términos como iluminado, como avatar. Tanto iluminado como avatar significa salvador. Entonces empiezan a reemplazar el salvador de la Biblia con esos salvadores que traían del Oriente. Y uno de los grupos que más contribuyeron a que la juventud pues se fuera por esos caminos fueron los Beatles. Los Beatles era un grupo musical que influenciaban tenazmente a la juventud de la época, y todo empezó en los años 60 cuando los virus se fueron a la India. Ellos se fueron a la India y recibieron todas esas enseñanzas. Inclusive se llevaron al Maharaji de la India a Estados Unidos y empezaron a propagar todas esas enseñanzas de Oriente, que mezclándolas de India, de China, del Tíbet, una cantidad de mezclas, también de ahí sale todo lo de la nueva era. Y tanto así se dejaron influenciar que John Lennon es cuando dice a los periódicos, yo soy más famoso que Jesucristo. Y recuerden que un tiempo después a John Lennon lo asesinan saliendo de su apartamento de Nueva York. Entonces ahí empieza una influencia de otras enseñanzas, de otros caminos. Sin embargo, desde un poco antes, en Estados Unidos, empezaron a nacer una cantidad de sectas y de falsas religiones, y es curioso que cuando uno estudia la historia de estas sectas, se da uno cuenta que la mayoría de los que inventaron estas sectas eran hijos de pastores o de diáconos de iglesias cristianas evangélicas. Fueron los que empezaron a pervertir el mensaje verdadero. Por ejemplo, los Testigos de Jehová es una secta fundada por Charles Russell, que era hijo de un diácono. Empezó a funcionar en 1879 y su sede principal está en Brooklyn, Nueva York. Un poco antes empezó la secta de los mormones, fundada por Joseph Smith en 1830, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero no se dejen engañar, dijo Jesús, porque muchos utilizando mi nombre los llevarán a doctrinas erradas. Y esta es una de las iglesias que mucha gente piensa que son cristianos porque tienen el nombre de Jesús en su título, y muy lejos de la verdad, son totalmente antibíblicos. Y su sede principal está en Salt Lake, Utah. Hay muchas sectas que tendríamos 2 horas para hablar de todas ellas, pero de las más representativas y de las que más daños han hecho en los últimos tiempos son los Rosacruces, la ciencia cristiana, el unitarismo y sobre todo la cienciología, que ha dañado y está llevando a tantos famosos de Hollywood al infierno. Pero son muchísimas las sectas que nacen todos los días. Y todas las filosofías orientales, todo esto surgieron hace menos de 100 años. No tienen, todas estas sectas no tienen más de 100 años. Y por eso es la advertencia del Señor Jesucristo que en los últimos tiempos se iba a acrecentar la creación de todas estas sectas. Sigamos. Mateo 24, versículo 6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras,
pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Y este versículo se refiere exactamente a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Hubo personas que les tocó vivir las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, C.S. Lewis, el creador de Narnia, y Tolkien, el creador de El Señor de los Anillos, ellos les tocó las dos guerras y sus libros reflejan, es como una catarsis de todos los horrores que ellos vieron en la guerra. Hay un análisis muy chévere del Señor de los Anillos que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy segura que las personas que les tocó vivir esta época, ellas juraban que era el fin del mundo y no era para menos todos los horrores que estaban viviendo, todo el sufrimiento. Pero aquí es donde se aplica este versículo del Señor Jesús. No procuren, procuren porque sabemos que es imposible, no procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Mire qué sigue diciendo. Versículo 7-8. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues no ha habido una Tercera Guerra Mundial todavía, pero sí muchos conflictos internos y muchos problemas también entre vecinos. Esto es, se levantará nación contra nación. A raíz de todas las guerras, los conflictos, los desplazamientos, pues hay mucha hambruna, entonces eso ha crecido y terremotos. Entonces va a haber personas que dicen, ay, pero los terremotos todavía han existido, pero no en la magnitud y ni en la cantidad como se ven hoy en día. Y a lo que se refiere el Señor Jesús con todas estas señales es que nosotros debemos estar alertas cuando veamos todo esto que pasa al mismo tiempo. Entonces ustedes pueden ver un noticiero y absolutamente en todos los países del mundo está ocurriendo alguna de estas cosas, todos al mismo tiempo. Versículos 9-10. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. La primera parte de este pasaje es directamente a los apóstoles. Acuérdense que los apóstoles fueron perseguidos y martirizados todos a excepción de Juan. Entonces es una advertencia directamente a los discípulos. La segunda parte, el versículo 10, en aquel tiempo, siempre que habla de en aquel tiempo, en el día del Señor o el día de la ira de Dios, se está refiriendo a los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Y aquí hay algo que se ve en Apocalipsis, que los que de pronto nunca han visto Apocalipsis, pues van a estar un poquito perdidos, pero como les dije, no se preocupen. El Apocalipsis, que es un libro hermosísimo, mi libro preferido, y yo sé que las personas que han hecho curso de Apocalipsis también lo aman profundamente porque Apocalipsis significa revelación y es la revelación del Señor Jesucristo. Pero en el Apocalipsis nos habla de 21 juicios que van a caer sobre el planeta Tierra. Acuérdense que Dios es amor, pero Dios también es juicio. Y esos 21 juicios están representados en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cada vez que se rompe uno de los sellos, cae un juicio sobre el planeta Tierra. Y cuando el Señor Jesucristo rompe el quinto sello, se desata aquí en la tierra una gran persecución cristiana. Y a esto es lo que se refiere lo que Jesús está hablando en Mateo 24. Seguimos. Versículo 11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Nuevamente el Señor está advirtiendo que tengamos cuidado porque hay muchos engañadores, pastores falsos, profetas falsos, maestros falsos, y la única manera que nosotros podemos distinguir la mentira es conociendo la verdad, y la verdad se llama la palabra de Dios, la Biblia, el manual de instrucciones. Por eso la importancia de que estemos estudiando la Biblia. Han habido muchísimos falsos profetas. Les voy a mostrar solamente 3 ejemplos para que se den cuenta la magnitud de esto. En 1978 en Estados Unidos surgió un hombre que se llamaba Jim Jones, que era también hijo de diáconos de una iglesia cristiana,
Siempre resultan estos falsos maestros diciendo que es que Jesús le faltó contar algo, o no hubo tiempo, o los hombres permitieron el mensaje de Jesús, y que ellos fueron escogidos por Dios para dar el mensaje correcto. Este hombre se inventó una secta toda rara diciendo que el Señor ya venía, pero que nosotros teníamos que ayudarlo para que nos fuéramos en el rapto, teníamos que cometer suicidio, imagínense. A mí lo que más me impresiona no es tanto esta gente endemoniada que da todas esas falsas enseñanzas, sino la gente que los sigue, que les cree. Lo que hace la ignorancia es que la ignorancia es peligrosísima, porque un ignorante cree todas estas mentiras. Como en Estados Unidos empezaron a tener problemas, él compró una parcela en Guyana. Para los que no saben, Guyana no queda en África, queda, hace frontera con Venezuela. Y se fue todo este grupo, como unas 1.500 personas de norteamericanos, se fueron a Guyana y hacían simulacros de suicidio. Resulta que los tenían como en un campo de concentración, trabajos forzados. Estos líderes siempre dicen que para agradar a Dios tienen que tener relaciones con todas las mujeres de la secta. Yo no siempre van por ese lado. En todo caso, es que uno de los que estaban aquí en Guyana logró escaparse, y en Estados Unidos, en el Senado, con todo lo que estaba sucediendo, mandaron a un senador para que averiguara si era verdad, y al senador lo mataron. De esto hay un documental muy bueno, viejísimo, no sé si se puede encontrar todavía. Entonces mandaron el ejército de Estados Unidos a Guyana cuando se vieron cercados. Entonces ellos en Kool-Aid, era que se llamaba en esa época, como unas aguas de esas de uva, metieron cianuro, y 900 muertos, un gran porcentaje de niños. Yo me acuerdo en el 78 las fotos que mostraban en televisión. Este es Jim Jones. Otro personaje llamado David Koresh, más acá en 1993 en Waco, Texas. Él tenía también una granja, lo mismo, la misma historia, que él tenía enviado por Dios para el mensaje correcto, pero el FBI descubrió que en la granja donde estaban tenían un arsenal de armas impresionante. Entonces el FBI intervino, pero intervino muy mal. En medio del tiroteo para poder entrar a la granja, se hizo un incendio y hubo 81 muertos, donde casi el 70% eran niños. Entonces, pues terrible también el desenlace. Mucho más cercano a nosotros, de pronto ustedes lo han oído, lo conocen, se llama Jesús Miranda, quien fundó una secta que se llama Creciendo en Gracia, que ha sido muy peligrosa porque esta secta, que no le dieron permiso que en todo Centroamérica para que pusieran sus sedes, logró meterse aquí en Colombia. La sede principal está en Bogotá, por la Caracas con 50 y algo. Es una sede grandísima. Y este hombre que viene, no me acuerdo si de Puerto Rico, República Dominicana, empezó primero diciendo que era el anticristo, después resultó diciendo que era Jesucristo hombre. Las enseñanzas más locas, que como él ya había muerto por los pecados, entonces que no importaba pecar porque ya todo eso estaba resuelto. Lo más impresionante es que cuando los muchachos llegan a la adolescencia, a los 13 años, el deseo de todos los muchachos y de sus padres, la emoción más grande, porque también vi un documental sobre eso, es la ceremonia que les hacen para pasar de niños a adultos en la adolescencia, y es tatuarse el 666 y 3 S en su cuerpo. Entonces todos los muchachos que pertenecen a esa secta, cuando llegan a los 13, 14 años, se hacen esos tatuajes, y el que se lo quiera hacer, que llegue ya más grande a la secta, pues se tatúa el 666. Resulta que este Jesús Miranda le dio un cáncer impresionante y murió, pero como la maldad no tiene límite, la esposa de Jesús Miranda, que se llama Lisbeth, cogió el mando y empezó a enseñar que Cristo es una mujer. No sé si ustedes han visto vallas por las carreteras, entonces ahora ellos enseñan que Cristo es Lisbeth, porque Cristo se convirtió en mujer. Entonces, no más en eso, imagínense en cómo serán las enseñanzas, algo terrible. Y hay gente que cree en todo eso, que es lo más aterrador. Sigamos, versículos 12-13. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. A medida que nos vamos acercando al tiempo del fin, las personas cada vez más egoístas piensan en sí mismas no más, y entonces ya no les conduele, no tienen misericordia, no les da dolor.
el hambre de otras personas, hay tanta agresividad dentro de los hogares, intolerancia, si se dan cuenta ustedes que por una estrelladita puede haber hasta un muerto, matan por robar un celular, entonces el amor de muchos se enfriará, ya no hay absolutamente ningún amor por el prójimo. Se está cumpliendo la profecía del Señor Jesucristo. Versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Miren, todas las profecías de los últimos tiempos era imposible de entenderlas antes de la creación de los satélites, del invento de los satélites y del internet. Miren esto tan impresionante. El Señor Jesús, a principios, hace 2000 años, nos está contando que iba a llegar un momento en que todo el mundo iba a poder oír el Evangelio. Y esto es gracias al Internet, a las redes sociales, a los medios de comunicación que tenemos hoy en día y que hace, no sé, hace 40 años no existían. Ya el Señor Jesús lo había profetizado. Versículos 15-16. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas. Aquí ese es otro pedazo que las personas que no han tenido contacto con escatología no van a entender muy bien. ¿Se acuerda que les conté que antes de estudiar el Apocalipsis y Mateo 24, yo siempre enseño sobre unas profecías de Daniel? Hay una profecía de Daniel que se llama la profecía de las 70 semanas. Hay una semana de esas 70 semanas que todavía no se ha cumplido, está por cumplirse. Y esa semana que falta por cumplirse de la profecía de las 70 semanas de Daniel es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Es un periodo de 7 años donde la nación de Israel tiene una segunda oportunidad para aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Y eso lo vamos a ver súper puntual y súper profundo cuando entremos al Apocalipsis. En todo caso, el Señor Jesús en este versículo está hablando de ese momento en la gran tribulación, que es nuestro futuro. Todavía no ha pasado, es nuestro futuro. Y le está diciendo a la nación de Israel que se va a cometer, el templo de Jerusalén se va a volver a construir. Acuérdense que el primer templo lo construyó Salomón, que lo destruyó Nabucodonosor. Se construyó un segundo templo con Esdras y Nehemías, que lo destruyó el Imperio Romano en el año 70. Pues se va nuevamente a construir un tercer templo, pero ese templo se va a cometer un sacrilegio en ese templo y todo eso lo cuenta Daniel por un personaje que se llama el anticristo. Entonces Jesús está advirtiendo aquí, cuando ocurra ese sacrilegio, le está diciendo a los judíos, esto es una profecía para los judíos, cuando ustedes vean que esté ocurriendo eso, huyan, salgan de Israel porque va a haber una gran persecución contra los judíos y huyan a las montañas. Nosotros aprendemos después cuando vemos otros pasajes que el Señor les tiene un lugar preparado a los judíos que van a huir en este momento en Petra, que queda en Jordania, y allá el Señor los va a proteger sobrenaturalmente. Entonces, estos versículos es una profecía para ese momento, no es ni para los cristianos, ni para los gentiles, sino para los judíos en ese momento en la gran tribulación, cuando aparezca el anticristo y los judíos tengan que huir a Petra. ¿Sí ven la importancia de tener una relación de todos los libros de la Biblia para poder entender un pasaje? Sigamos. Versículos 17 al 21. Está hablando del mismo momento. Le está diciendo a los judíos, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. No va a haber tiempo, no va a haber tiempo para que hagan maleta. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Pues claro, tienen que huir por el desierto hasta llegar a Petra y una persona, una mujer embarazada o que tenga un niño de brazos, pues es más difícil que huya. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Imagínense, pues en invierno es más difícil por el clima y en sábado, acuérdense que los judíos guardan el Shabbat y tienen unas reglas estrictas para el sábado. Entonces, un judío ortodoxo no va a ponerse a huir en un sábado porque para ellos es ir en contra de la ley. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Por eso es que esos 7 años
se conocen como la gran tribulación. Entonces, todo esto es un mensaje para judíos, para los judíos, pero como ellos no leen el Nuevo Testamento, pues la mayoría no tienen ni idea de lo que les va a pasar. Versículos 22-25. Si no se acotaran esos días, o sea, esos días de la gran tribulación, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Dentro, en el periodo de la gran tribulación va a haber personas que también se conviertan al Señor Jesucristo, pero la van a pasar bien mal. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Tercer aviso de que nos cuidemos de los falsos profetas. Y aquí nos recalca que esos falsos profetas también pueden hacer cosas sobrenaturales, tienen poderes. Entonces dice, pero mire, a ustedes se los he advertido de antemano. El que conozca la verdad no va a ser engañado, así de sencillo. El que nunca ha abierto una Biblia, el que nunca ha oído una prédica, pues son los primeros que se van a ir de narices detrás de esos falsos maestros y derechitos para el infierno. Versículos 26-28. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Esta última frase es un modismo como cuando uno dice, mire, esto que les estoy diciendo se va a cumplir porque se cumple. No hay ninguna duda que se va a cumplir. Cuando ustedes vuelvan a ver al Señor Jesucristo, ya no lo van a volver a ver en ninguna parte, sino todo ojo lo verá porque viene del cielo. Es la segunda venida de Jesucristo. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Aquí Jesús está hablando algo que también está en el Apocalipsis de los sellos, que ya hablamos del quinto sello. Aquí se refiere al sexto sello. Cuando Jesucristo rompa el sexto sello, nos dice que el sol se va a oscurecer, la luna se va a oscurecer, el sol se va a poner rojo. Estos son, al revés, el sol se oscurece, la luna se pone roja. Estos son son eclipses y caídas de meteoritos. Todos estos fenómenos se conocen como perturbaciones cósmicas. El Señor está advirtiendo que en el final de los tiempos van a ocurrir todas estas eventos cósmicos. Versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Recuerden, chicos, que todo esto que hemos estado hablando de la gran tribulación, nosotros los cristianos, la iglesia, ya no estamos aquí en la tierra. Nosotros nos hemos ido previamente en el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo viene por la iglesia. Entonces, cuando dice que todo ojo lo verá y estará angustiado, son las personas que se quedan aquí en la tierra por haber rechazado a Jesucristo. Ellos son los que van a recibir el juicio. Nosotros venimos en la segunda venida de Jesucristo. Jesús viene con la iglesia, nosotros venimos con él. Entonces, todos esos juicios no son para nosotros. Versículo 31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Si ven que el versículo 30 está hablando de la segunda venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros venimos con Jesús. Este versículo 31 está hablando de un evento que sucede antes de la segunda venida y está hablando puntualmente del rapto de la iglesia. 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo, nosotros nos hemos ido con Jesús al cielo. Cuando estudiemos escatología vamos a hablar más profundamente de todo esto. Versículos 32-35. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En la Biblia se compara la higuera con la nación de Israel. Está en unas parábolas y desde el Antiguo Testamento Jesús habla de la parábola de la higuera y por ejemplo en Oseas 9:10 dice, cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto, cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera. Entonces, cuando en las profecías se habla de la higuera, se refiere a Israel. Entonces aquí nos está diciendo el Señor Jesús que cuando la higuera reverdezca, recuerden que Israel se quedó sin nación en el año 70 después de Cristo. Y fue en el año 1948 cuando volvió a tener nación. Israel es la higuera de la Biblia. Entonces estamos en la generación que verá el retorno de Jesucristo. En 1948, casi 2000 años después de que Israel estaba seca, porque no tenía nación, no tenía tierra, no tenía territorio, en 1948 nuevamente surge la nación de Israel. Ahí empieza una cuenta regresiva. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. En el momento en que ustedes vean que la higuera reverdezca, es decir, que Israel vuelva a tener la nación, empieza una cuenta regresiva hasta la segunda venida de Cristo. Está súper claro todas las cosas. Nosotros no tenemos que ir donde mediums, ni el horóscopo, ni cartas astrales, porque la Biblia nos cuenta todo lo que va a suceder. Versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí cuando dice que ni Jesús sabía, está hablando de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Acuérdense en que Jesús voluntariamente se despojó de su divinidad para vivir 100% como hombre, pero como Dios, pues lógicamente que Él lo sabe todo. Entonces, nos está diciendo el Señor Jesús que Él no nos va a decir exactamente el día y la hora para que nosotros siempre estemos preparados, siempre estemos listos como los Boy Scouts. Y además porque tampoco se puede fijar un día y una hora exacta del rapto de la iglesia, porque el planeta maneja una cosa que se llama los usos horarios, es decir, en todo el planeta Tierra hay horarios diferentes. El más lejano inclusive llega a tener 2 días de diferencia, entonces era imposible manejar un día y una hora exactas. También esto tiene que ver, eso lo vemos también después, con unas fiestas que celebra la nación de Israel, unas fiestas que son de Dios y que le dio a la nación de Israel, son 7 fiestas. Las 4 primeras fiestas era conmemorando cosas que el Señor Jesús iba a hacer en su primera venida, y las últimas 3 fiestas son conmemorando cosas que el Señor Jesús va a hacer en su segunda venida. Una de esas fiestas es la fiesta de las trompetas. Resulta que es la que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Esa fiesta no se sabe nunca exactamente en qué día va a caer, porque el pueblo de Israel mide todo su calendario con la luna, el calendario lunar. Nosotros tenemos nuestro calendario solar. Entonces, es también por ese lado, porque no se sabe el día y la hora, porque no se sabe exactamente cuándo cae esa fiesta. Ese estudio todo es muy bonito, es apasionante y vamos a seguir viendo sobre eso. Versículo, bueno, eh, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Esto quiero que lo tengan muy claro. Es verdad que el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora, pero no es para que lo cojan de excusas los cristianos de que entonces como, ay, eso no me interesa, yo no estudio el Apocalipsis, no estudio escatología porque eso no tiene nada que ver conmigo. No, Señor. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 5, 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hablando de nosotros los cristianos, e hijos del día. No somos de la noche, o sea, esto de que el Señor viene como ladrón, de que nadie va a saber nada, es para los inconversos, no para los cristianos. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, que nosotros sí debemos estar atentos de las señales de los tiempos. Los otros versículos son para los inconversos. Versículos 27 al 30, 37 al 39. La venida del Hijo del Hombre, acuérdense que el título que se pone Jesús es Hijo del Hombre, será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mire, el Señor Jesús dándonos más señales, más pistas
para que nosotros sepamos qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y nos está diciendo, mire, cuando yo venga, lo que se está viviendo en la tierra va a ser igualito como en la época de Noé. Se casaban, se daban en casamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo estaba en su vida común y corriente, haciendo sus cosas sin preocuparse por Dios, sin preocuparse por el futuro, ni la vida más allá de la muerte, haciendo sus cosas. Y que de un momento a otro, ¡chápate! Llegó el diluvio y los mató a todos. Pero no todos estaban ciegos a lo que venía. Noé y su familia sí sabían que iba a venir un diluvio y se prepararon. Entonces, los que no estudian la Biblia, los que no tienen una relación con Dios, son a ellos a los que le va a llegar la segunda venida como ladrón en la noche. Versículos 40, 41. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Esto no quiere decir que la mitad del mundo se va con Jesús en el rapto y la otra mitad se queda aquí para pasar la gran tribulación, así como Thanos al azar, sino que simplemente el que ha aceptado a Jesucristo se va en el rapto, el que ha rechazado a Jesucristo se queda para la gran tribulación. Pueden ser dos esposos. Si el esposo no aceptó a Jesús, pues se queda. Y la esposa se va, pueden ser dos compañeros de trabajo. El que ha aceptado a Jesucristo y tiene un nuevo nacimiento, ese se va en el rapto. El Señor lo saca de esa tribulación que viene sobre el planeta Tierra. Y el que ha rechazado a Jesús puede conocer a Jesús, puede haber oído a Jesús, puede hasta simpatizar con Jesús, pero si no ha tenido un nuevo nacimiento, se queda. Entonces, esto es algo bien serio. Versículos 42, 44. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quiénes? Los inconversos, los que no estudian la Biblia, pueden ser hasta cristianos, pero si no estudian la Biblia, pues también a ellos los va a coger de sorpresa. Entonces el Señor nos dice, mire, tienen que ustedes estar pendientes de las señales de los tiempos, tienen que mantenerse despiertos y estar trabajando en lo que deben trabajar hasta que el Señor venga. Y vamos ya finalizando, versículos 45, 47. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. El Señor, esta frase la repite mucho, siervo bueno, fiel y prudente. Hagan de cuenta que el mundo es una gran finca y nosotros no somos dueños de la finca, nosotros no somos dueños absolutamente de nada, ni del mundo ni de lo que contiene. Nosotros somos los administradores y como administradores pues tenemos que trabajar en lo que debemos trabajar, así el dueño de la finca no se encuentre. Esto es lo que quiere decir el Señor. Todavía el dueño de la finca no ha venido, Dios no ha venido, el Señor Jesucristo no ha venido como Rey de Reyes. Nosotros estamos administrando, pero debemos trabajar, no como el dicho de que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Y vamos ya para el final, 48-51. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas y habrá llanto y rechinar de dientes. Ustedes se imaginan los dueños de una finca, los patrones, que por lo general hay como una familia cuidando la finca, ¿no es cierto? Pero los dueños de la finca pues viven en la ciudad y van de vez en cuando, van en las vacaciones. Todo el tiempo los que están en la finca son la familia, los administradores, los que cuidan la finca. ¿Y qué tal que ellos dicen, no, los patrones se fueron, no vienen sino hasta la próxima Semana Santa y ellos se acuesten en la cama del patrón, haga una fiesta con todos los de la vereda y están en la piscina y de un momento a otro llega el dueño de la finca
bravísimo se pone, ¿no es cierto? Y los echa. Pues exactamente va a pasar con el Señor Jesucristo. Nosotros somos administradores y lo que nos dice el Señor Jesús es, mire, ustedes no pueden ponerse en, coger de guachafita esto, sino que tienen que cumplir el deber por el cual están aquí en la tierra, su propósito aquí en la tierra, esperando a que el Señor venga. Y hay un versículo que nos aclara mucho esto y que es muy importante porque el Señor nos dice, ustedes tienen que estar velando, estar pendientes, trabajar, o sea, vivir y trabajar y planear como si el Señor tardara 1000 años, pero comportarse como si el Señor viniera esta noche. Santidad en la vida. Porque si el Señor llega y no los encuentra cumpliendo con lo que deben cumplir, habiendo creído en Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Y segunda de Pedro 3:9 nos aclara por qué pareciera que el Señor se está demorando. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, el Señor nunca llega tarde. Dios tiene todo lo tiene perfectamente planificado. Entonces no es que Él se esté demorando. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué el Señor no ha venido ya? Porque está teniendo misericordia de las personas que todavía no han aceptado a Jesucristo, dándoles un poquito más de oportunidad para que acepten a Jesucristo y se salven y no tengan que pasar por eso tan terrible que viene para la tierra y la humanidad, que se llama la gran tribulación. Y dice el Señor, estas palabras son mías y mis palabras nunca pasarán. Así como en las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron al 100%, las profecías que faltan por cumplirse, en que solamente es un 10% lo que falta por cumplirse, se van a cumplir al 100% también. Chicos, vamos a dejar aquí porque se termina ya el tema y no quiero empezar con otro tema para que no se me confundan. Creo que hoy tuvieron muchísimo material. Espero que los que nunca han oído este tema, pues por primera vez ya se hayan relacionado, los que ya lo han oído miles de veces, repasamos y cuando sigamos estudiando el Nuevo Testamento vamos a aprender mucho más de este tema. Muchas gracias nuevamente les doy por dedicarle este tiempo al Señor Jesús, por atender mi invitación. Recuerden que apenas podamos vamos a subir las dos clases, esta clase y la de la vez pasada, pero estoy segura que lo vamos a poder lograr confiando en Dios y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.